Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigas, amigos, bienvenidos a este su espacio Realidad Nacional, transmitido por la Asociación de Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA. Como ustedes saben, nosotros siempre transmitimos un poco cuál es la situación de nuestro país en general y en particular tratando de llegar hacia sectores específicos. Así que bueno, es un gusto para nosotros hoy dar la bienvenida a Javier Díaz Crespo. Javier es el presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, que agrupa, digamos, no solamente la gente que hace temas de textiles, sino también confección de todo lo relativo a la industria. Así que bueno, Javier, bienvenido, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, vamos a conversar un poquito hoy sobre cuáles son los elementos en general, pero antes de eso quisiera comentarles sobre Javier. Digamos, él es administrador de empresas y ha estado trabajando ya casi una década, digamos, con AIT, ¿no? AIT, digamos, cuéntanos un poquito a quiénes agrupa, dónde está presente, qué es lo que hacen. Bueno, nuevamente muchas gracias por esta invitación. La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador es un gremio que se fundó en el año 1943, aquí en la ciudad de Quito, pero que desde su inicio siempre fue un gremio nacional, un gremio que buscó aglutinar a la industria textil y a la industria de la confección del país, y de hecho esa ha sido un poco nuestra misión, el tener una representación global de lo que es el sector industrial textilero ecuatoriano. Somos una asociación que representa alrededor de 240 empresas, empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, ubicadas principalmente en 5 provincias del país. ¿Cuáles son? Tenemos el grueso de empresarios textiles de Pichincha, tenemos también una representación importante de empresarios de Tungurahua, de La Suay, de Imbabura y de Guayas. En los últimos 10 años el gremio también ha tenido una mayor digamos, participación en lo que es el segmento de la confección de prendas de vestir y la confección de textiles de hogar. Ahora tenemos la representación de muchas compañías ecuatorianas que están en esa parte de la cadena productiva, porque creo que eso es importante para quienes nos están Van a toda escuchando. la cadena, digamos. Lo que nosotros promovemos es el encadenamiento productivo del sector, y principalmente porque es una industria que tiene ya hoy por hoy un importante muy arraigada, nivel, ¿no?, de encadenamiento nacional. Con más de 30 sectores estamos encadenados en el Ecuador. Impresionante. Efectivamente es una industria muy arraigada, es quizás la industria más antigua que tiene el país. Acabamos de tener una empresa que ya cumplió 100 años. Y culturalmente, digamos, incluso desde los tiempos de la colonia, el potencial textilero, digamos, ecuatoriano o de Quito en general, ¿no es cierto?, como territorio antiguo. Exactamente, la industria textil inicia en los obrajes, entonces efectivamente es desde la colonia que tenemos a este sector en nuestro territorio y generando sobre todo muchas oportunidades de empleo, que es quizás uno de las mayores fortalezas que tiene la industria textil y confección. ¿Cuántas personas ustedes tienen, digamos, en empleos directos y indirectos? Hay una cifra que maneja el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿A partir de censo económico? Es una cifra que se genera en la encuesta esta que hacen en los hogares. Y ahí más o menos se estableció, en la ENEMDU, se estableció que estamos hablando de más o menos 120.000 empleos directos. No obstante, nosotros, también basados en esa misma encuesta, sabemos que muchos de esos empleos son empleos, en algunos casos, informales o son autoempleo. Correcto. Como industria, nosotros, en base a estadísticas que se maneja de información del IES, del Ministerio de Relaciones Laborales, estaremos generando alrededor de unos 50.000 empleos directos formales. 100% de empleo pleno. Y de esos, nuestra asociación está representando a cerca de 20.000. Entonces, por eso es muy importante para la AIT el promover, estimular, incentivar que este sector siga creciendo y siga generando la agremiación y la formalización, ¿no? La agremiación, la formalización es algo fundamental.
Quizás ahí tenemos uno de nuestros puntos débiles como industria, ese alto porcentaje de informalidad que todavía tenemos entre los productores nacionales, y que es efectivamente algo que es muy común todos los sectores, en todos los sectores ecuatorianos, así es. Chévere, Javier. Bueno, a ver, un poquito, ya nos has contado, digamos, el alcance que tiene la institución que tú presides ejecutivamente. Cuéntanos, digamos, cómo ven desde el sector textil la coyuntura nacional, la estructura nacional, los retos del país hacia el mediano plazo, y digamos las expectativas que ustedes tienen, las estrategias de fondo con respecto a inversión, a generación de mayor empleo. ¿Ustedes ven un panorama positivo, digamos, una realidad que tiende a ser cada vez mejor, o cómo lo ven, digamos? Roberto, tú has utilizado el término al menos mediano plazo. Lastimosamente, lo que sí se ve es que la mayor parte de las acciones, de las políticas o de las previsiones que se están en este momento evaluando son de muy corto plazo. Y ahí hay una primera... un primer punto que tenemos que conversar. Un primer punto de discusión. El modelo que en este momento plantea el gobierno de cambio de matriz productiva, que es un modelo ambicioso a 20 años, a 30 mediano años. Y largo plazo, ¿no? Y de muy largo plazo, que nosotros consideramos que es, aunque, reitero, ambicioso, es positivo que existan en el país ese tipo de propuestas. Vemos que en la realidad, en la práctica, en el día a día, las decisiones que se están tomando son de muy corto plazo, y que esas difícilmente van a apuntalar un cambio de matriz productiva ambicioso, insisto, como el que se está planteando en el país. En el sector nosotros vemos, por ejemplo, ya llevamos algunos años, al menos desde el año 2011, arrastrando una situación que no es tan atractiva desde el punto de vista de generar nuevas inversiones, desde el punto de vista de tener expectativas de grandes crecimientos en materia de capacidad productiva o nuevos mercados, incluso generación de nuevas plazas de empleo, porque, reitero, al tener políticas muy cortoplacistas, lo que se hace generalmente es aprovechar la capacidad instalada que se tiene. Y seguir produciendo, digamos, y manteniendo un nicho, digamos. Y mantener efectivamente, porque no tienes las perspectivas, las expectativas de crecimiento como para realizar las inversiones. Entonces, vemos que hay una situación en este momento coyuntural, el tema de la sustitución de importaciones debido a estos problemas de balanza comercial, de balance de pagos que tiene el Ecuador. Pero pensar que el modelo de sustitución de importaciones va a ser un modelo que a una industria como la textil, que a una industria como la confección nos va a sacar adelante es claro, ustedes tienen un análisis incorrecto. Tienen una trayectoria y una historia, ¿no es cierto?, de los años 70, donde sí se dio ese fenómeno y creció un poco la industria textil a la luz de la sustitución, pero luego esas aguas, digamos, fueron y vinieron, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis desde la IT, un análisis profundo de lo que es la situación del sector. Hemos hecho un estudio amplio de lo local, un estudio amplio de lo externo. Interesante. Una de las conclusiones inmediatas que sale es que tenemos una realidad competitiva que nos dificulta el crecimiento como sector, porque nosotros tenemos una estructura de costos elevada. No nos olvidemos, por ejemplo, en la parte de la confección, que los dos costos que más inciden son materia prima y mano de obra. En materia prima tenemos algunas maquinaria y equipos, digamos, estamos... maquinaria y equipos es un rubro más pequeño, energía eléctrica, ese tipo de cosas no inciden tanto en la confección, pero telas y mano de obra te cubren el 80% del costo. Te cubren alrededor del 80% del costo. Por ejemplo, si nos comparamos con Colombia, si nos comparamos con Perú, nuestro costo por hora de mano de obra es más alto. Nosotros en el país trabajamos 40 horas a la semana, Colombia y Perú 48. O sea, solo ahí ya tienes una diferencia importante. Además, la mano de obra... Por la misma paga, digamos, salarial mensual. Pero con 8 horas más de trabajo a la semana. Colombia, Perú son más productivos. Esa mano de obra genera más dólares por hora que la nuestra. Entonces esa es una realidad que nosotros la tenemos tema de capacitación evaluada. También ahí, ¿no? Ahí hay un tema de debilidad en materia de formación. Tenemos un mercado interno pequeño, mercado interno que además de pequeño está saturado de producto que entra en contrabando, saturado de producto que entra, aunque legalmente, pero a precios muy bajos también, importado de China sobre todo. Claro, y esas cosas hacen que el sector
tenga dificultad para crecer si solo se enfoca en lo local. Por eso el tema de sustitución de importaciones nos preocupa mucho, porque parece como que va a ser pan para hoy, hambre para mañana. A ver, ya nos pasó en el 2009 cuando el gobierno decidió, por la misma razón, que era el problema de balance de pagos, poner salvaguardia de balance de pagos, y en el caso de prendas de vestir puso un arancel altísimo. En ese momento era un arancel de 30% ad valorem más $12 por kilo. Entonces venía una prenda que costaba $10 y iba a pagar $3 por arancel, y además iba a pagar $12 por kilo. Si la prenda pesa más o menos un cuarto de kilo, estás hablando de $3 adicionales. Entonces, claro, eso encareció mucho la importación y se generó una demanda inusitada de importadores, una demanda inusitada local, que reactivó producto nacional, que reactivó de cierta manera talleres que estaban vendidos a menos. Y eso, digamos, ¿por qué decías tú que es pan para hoy y hambre para mañana? Esa medida duró 1 año y medio. En ese año y medio, enero 2009 a junio 2010, inversiones prácticamente cero. Las empresas lo que hicieron fue ocupar su capacidad instalada a full. Generaron ventas importantes en ese año y medio, pero no generaron fidelidad de cliente, no mejoraron su producción, su productividad, no aprovecharon a capacitar a su gente, no aprovecharon a mejorar su tecnología. ¿Y por qué? No porque haya falta de visión, es porque simplemente sabíamos que era un tema de corto plazo. Que se iba a desmontar después. Que se iba a desmontar. Se desmontó. Y se desmontó. ¿Por qué? Y efectivamente se desmonta esa salvaguardia y empieza nuevamente el crecimiento de la importación. Pero con un ingrediente... ¿Por qué se desmonta la salvaguardia? Porque el gobierno ya no la podía mantener. ¿Por qué? Internacionalmente era imposible mantener esa medida porque se consideraba que el país ya había superado la situación y era una barrera que ya no se debía mantener. Entonces tenemos ahí un hecho concreto hace no más allá de 5 años que nos demuestra que una medida de sustitución de importaciones a través de la protección lo único que provoca es negocios de corto plazo, pero no genera realmente un crecimiento sostenible de la industria textil y confección. Pero además con un ingrediente que complicó más las cosas, que en ese año y medio muchos importadores, y lo digo entre comillas porque no se los puede tampoco catalogar de importadores a los que hacen cosas de forma ilegal, pero muchos importadores que estaban ahí en la línea entre la legalidad y la ilegalidad se fueron directamente a la ilegalidad y se dedicaron al contrabando. Y en ese año y medio aprendieron tan bien a hacerlo que después ya no volvieron a la formalidad, se quedaron en el contrabando. Entonces nosotros tenemos una seria preocupación que se la hemos manifestado directamente al propio presidente de la República en un acercamiento que tuvimos en el mes de noviembre del 2013 y a sus ministros de la rama productiva, que la sustitución de importaciones obligada, forzada, lo único que va a conllevar es negocios de corto plazo por un lado, o sea, oportunidades que aprovecharán algunos empresarios y harán buenos negocios, pero por muy poco tiempo, pero además le daremos un escenario muy atractivo a los que están en las actividades informales o ilegales. Muy bien. Nosotros hemos dicho, y ahí es donde está un poco la conclusión del estudio que elaboró la IT, sí, necesitamos fortalecer la industria aprovechando el mercado local. Sí, correcto. En eso coincidimos plenamente con el modelo. El tema es las medidas que se toman para ello. Exactamente. Ajá. El tema es cómo hago para fortalecerme a través de aprovechar más el mercado local. Okay. Vamos a ir enseguida a eso, Javier. Si me permites, yo quería hacer un breve resumen porque, como te comentaba y digamos como siempre hacemos aquí, hay que hacer un pequeño análisis de fondo sobre lo que estamos conversando, ¿no? Fíjense ustedes que hay una idea muy clara que nos transmite Javier Díaz Crespo, presidente de AIT, sobre esto que todos pensaríamos, ¿no es cierto?, que es una ventaja para los sectores productivos nacionales en términos de competencia, digamos, protegida, en términos de importaciones que se sustituyen, pero que finalmente no necesariamente son tan buenas, según lo que nos comenta Javier, en términos de que finalmente son elementos que no se pueden sostener en el entorno internacional en el que vivimos y como la expectativa finalmente es que eso se desmonte, no se logra traspasar hacia políticas de largo plazo o mediano plazo que permitan un crecimiento ordenado, digamos, sólido, sostenible de la industria, y más bien se tiende hacia construcción de espacios más bien oportunistas y posiblemente de informalidad que rayan incluso en algunos casos, nos decías,
con la ilegalidad, ¿no? Sí, y tal vez ampliarlo en un par de temas. Primero, generamos una zona de confort que quizás es el mayor enemigo del emprendedor, el mayor enemigo del arbitraje, ¿no? El momento que estás en una zona de confort donde todos los negocios se dan fácilmente porque tu competencia no existe, porque te la quitaron de encima con protección, simplemente el empresario va a aprovechar ese momento sin hacer mayores inversiones. Eso es muy común, no en el sector textil y confección, eso pasa en general. En general. Y normalmente los ganadores suelen ser los grandes, los que están más preparados, los que tienen el capital para poder aguantar, por ejemplo, no sé, costos de materias primas más elevados. Y que tienen la capacidad instalada como para poder sacarle provecho. Exactamente. Y otra cosa. Y los pequeños, que son los que más empleo generan muchas veces. El pequeño muchas veces tiene muy pocas, aprovecha menos las oportunidades. Y otra cosa interesante que también hay que ver en este modelo, o sea, nosotros no estamos aislados del mundo. Claro. Y voy a hacer un ejemplo muy concreto. El principal mercado que tiene la industria textil ecuatoriana es Colombia. Nosotros exportamos el 52% de nuestras exportaciones, que son alrededor de 81 millones de dólares, a Colombia. 81 una de cada millones de dólares que se van va a Colombia. De esos 81 millones de dólares, que son cerca de 20.000 toneladas, hay productos de diverso tipo. Hay más de 180 partidas arancelarias o 180... No, mucho más ítems, pero al menos 180 subpartidas arancelarias incluidas en esas 20.000 toneladas. En este momento, Colombia ya anunció, el día de ayer, su ministro de Industrias, anunció que va a poner o va a exigir más documentación a las exportaciones ecuatorianas. ¿Por qué? Porque evidentemente las medidas que ha tomado el gobierno del Ecuador están perjudicando a los exportadores colombianos que venden en el país. Entonces ellos van a poner una retaliación al país. Según lo que nos ha anunciado el gobierno nacional, su programa de sustitución de importaciones en prendas de vestir más o menos va a ser de 40 millones anuales durante 3 años, o sea, 120 millones en total. Entonces, por 40 millones de sustitución de importaciones que dejarían de venir al país y supuestamente fabricaríamos nosotros, por esos 40 millones ponemos en riesgo 80 millones de exportación que se van a Colombia, que quizás si nos ponen trabas los colombianos no las vamos a poder vender fácilmente porque se nos encarecerían, porque los tiempos quizás se aumentan. O en el mejor de los casos sales tablas, digamos. O en el mejor de los casos sales tablas. Ese tipo de cosas creo que no se analizan del todo desde la parte pública y por eso hay decisiones que en principio suenan bien. Porque suena atractivo decir, produzca en Ecuador en vez de importado, consuma lo nuestro en vez de importado, que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, somos industriales ecuatorianos. La visión primaria es correcta, la segunda y la tercera derivada es donde empezamos a... Las acciones ya concretas para implementar esa acción primaria son las que están, al menos desde nuestra óptica, en ciertas cosas erradas. Ok. Javier, permíteme preguntarte algunos elementos en términos de promover ese diálogo de políticas, ¿no es cierto?, abierto con la ciudadanía, como es acá, a nivel nacional. ¿Cuáles serían las 3 medidas, por ejemplo, que tú recomendarías en términos de poder construir una visión que vaya, ¿no es cierto?, consolidando esa visión primaria, que creo que todos estamos de acuerdo, pero que permita construir una visión, ahí sí, ¿no es cierto?, a mediano y largo plazo, concreta y sostenible? Mira, Roberto, nosotros en la IT partimos, como decía, de a corto plazo, un fortalecimiento de la industria, recuperando el mercado interno, para a mediano y largo plazo dar el gran salto de la exportación. Okay. De productividad y competitividad. Ser productivos, por ende competitivos, por ende poder competir fuera. Hoy las exportaciones nuestras son, yo diría, secundarias. 20% de lo que fabricamos se va afuera, el 80% se vende localmente. Lo cual es una ventaja en comercio también, ¿no? Es una ventaja, efectivamente, nuestros márgenes internamente a veces son mejores que externamente, pero podríamos dar la vuelta, aumentar el pastel, claro, no dentro del mismo pastel vender menos en Ecuador y cambiarlo por mercados externos, aumentar nuestra producción y vender más afuera. Pero hay esa precondición. Nosotros hemos visto que hay 3 pilares fundamentales para lograr nuestro crecimiento. El pilar del medio es el mercado. Definitivamente, sin mercado no hay nada que hacer. Así es. Si no tengo mercado interno y no tengo mercado externo, cualquier iniciativa... Tienes un producto y no tienes quien lo consuma. Correcto. Cualquier iniciativa queda ahí. Así es. Y después van 2 pilares al lado que lo acompañan directamente. El rato que yo tenga mercado voy a necesitar financiamiento y voy a necesitar formación. Financiamiento, porque entiendo que voy a necesitar capital de trabajo, porque entiendo que voy a necesitar aumentar mi capacidad productiva, por ende comprar nuevas máquinas, etcétera. Un financiamiento, eso sí, que sea
asequible. Ahí entra la banca pública, CFN, tendrá que revisar tasas, procedimientos o tramitología, garantías, plazos de crédito. La optimización financiera. Y por otro lado, si yo tengo mercados, empiezo a vender más, voy a necesitar gente. Pero van a necesitar gente capacitada. Claro. Entonces necesitamos formación. Formación de operarios, formación de mandos medios y formación de mandos altos. En diseño y en todos los temas, ¿no? En todos los temas, o sea, desde la parte más pura de la producción, o sea, desde que llega la fibra de algodón, de poliéster, Claro. de acrílico y se tiene que abrir, hay cantidad de y cosas entrar que y la tura y luego a la tejeduría y los Claro. acabados hasta que llega la Es una máquina de maravilla, coser. porque en realidad eso es un... Mira, es un sector multiplicador, maravilloso ¿no? el textil, porque realmente es un sector que tiene un sinnúmero de procesos Claro. de por medio. O sea, sacar una tela, y voy a contar una anécdota, nosotros llevamos hace año y medio a un ministro a visitar una fábrica que hace telas, y cuando vio la fábrica se quedó sorprendido, Claro. porque el ministro pensaba que el algodón entraba por una máquina y por la misma máquina salía la tela. Cuando vio que había por lo menos 40 procesos involucrados hasta que salía la tela, realmente se sorprendió de la Claro. magnitud de esta industria. Claro, la complejidad. Y si le metemos la confección, ya son más procesos todavía. Entonces, esos tres son nuestros pilares básicos. Perfecto, Ahora, perfecto. de ahí hay acciones concretas. Para el pilar central, que es mercado, nosotros necesitamos en el Ecuador combatir el contrabando de frente. Ok. Es decir, nosotros no necesitamos que las autoridades nos protejan. Nosotros necesitamos que las autoridades cumplan su labor de control y vigilancia, que cumplan su labor de sanción. Tenemos también la necesidad de corregir la subfacturación de importaciones. Nosotros tenemos más del 30% de las telas que entran al Ecuador declaradas por debajo de los costos de materias primas. Tenemos Claro. más del 30% de la ropa que viene al Ecuador declarada a menos de $2 del kilo. Y tenemos más del 50% de los textiles que entran al Ecuador de los textiles de hogar que entran al Ecuador declarados a menos de $3 del Qué litro. locura, oye. Entonces esa realidad Claro. Ujú. hay que corregirla, pero no con protección. Claro. Es Más control, bien con vigilancia, elementos sanción. de formalidad. Mi querido Javier, se nos acaba el tiempo, qué pena que es, pero bueno, te vamos a invitar de nuevo a que vengas porque se nos quedan algunos temas Perfecto. para tejer todavía un poco más. Hay mucho por hilar. Hay mucho por tejer. hilar e hilar más fino. Totalmente de acuerdo. Bueno, mi querido Javier, oye, millón gracias por estar con nosotros. A Creo ti. que ha sido muy ilustrativo para toda nuestra audiencia y de seguro creo que nos quedamos con algunos mensajes. Eres bienvenido siempre acá y bueno, suerte con todos los retos. Gracias, Roberto. Y solo un mensaje final, que es decir que al consumidor que crea en nuestro producto, Así es. tenemos producto de calidad, hemos mejorado mucho en diseños, hay inversión en tecnología y tenemos sobre todo mano de obra que depende mucho de nuestras empresas, y eso es lo que más debemos de defender en el país. Excelente. El trabajo de nuestra gente. Que nosotros consumamos lo nuestro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuídate mucho. Gracias a ustedes. Saludos. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Mundo Canal, TV Más, Costanera, UTV, TV Norte, VTV, TV Agro, Manavisión, Televisión Manavita, Saracay TV, TV Hoy, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar y TV Católica Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, se crea, presentó Realidad Nacional.